Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a comenzar la sección de leyes de logaritmos. El primer subtema lleva el mismo título, leyes de logaritmo, y en esta sección vamos a estudiar esas propiedades de logaritmos, ¿verdad? Estas propiedades de las funciones logarítmicas nos van a dar una amplia variedad de aplicaciones que luego vamos a estudiar en la última sección de este capítulo. Observen estas leyes de logaritmos. Tenemos definido, por ejemplo, a como un número real positivo distinto de 1, o sea, a viene siendo la base. Ahora, a mayúscula, b y c son cualquier número real. En este caso, decimos que a y b van a ser positivos. C, fíjense que no tiene ninguna restricción. Ahora, en la primera propiedad, ¿qué nosotros observamos? Fíjense, logaritmo base A del producto de dos números es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos números. ¿Ok? Observen la descripción. Ahora, en la segunda ley, tenemos que el logaritmo base A del cociente de dos números es igual a la diferencia del logaritmo del primer número menos el logaritmo del denominador. Tercera propiedad. El logaritmo base A de la potencia de un número es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de ese número. Esas son las tres leyes de logaritmos que vamos a estar trabajando en esta sección. Por ejemplo, fíjense del primer ejercicio. Vamos a copiarlo y vamos a ir de inmediato a la pizarra. Bueno, vamos a la pizarra entonces. En la pizarra, en la esquina superior derecha, les tengo las leyes de los logaritmos y ahora vamos a trabajar en estos tres ejercicios. Por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer es evaluar estas funciones, estas expresiones logarítmicas. Por ejemplo, la primera tenemos logaritmo base 4 de 2. Observen que yo sigo escribiendo los paréntesis. De esa manera comprendo muy bien que ese es el argumento de la función y que este símbolo es de la manera de cómo se denota esa función de logaritmo base 4. Ahora bien, observe lo siguiente. Fíjense que aquí tengo la suma de dos logaritmos con una misma base. Fíjense que en estos casos, ¿verdad? De estos tres casos, donde yo tengo una suma, esa es la primera. La suma del logaritmo de una misma base de dos distintos números. Esto es igual a ¿qué? A un solo logaritmo de esa base y luego ¿qué voy a hacer con esos dos números? Los voy a multiplicar. Por lo tanto, en este caso, esto es equivalente a tener un solo logaritmo base 4, 2 por 32. Y esto es equivalente a decir ahora un solo logaritmo base 4 de 64. ¿Ok? Y ahora lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente. Una manera de hacer este ejercicio es intentar reescribir el 64 como una expresión exponencial con base 4. ¿Ok? Por ejemplo, el 64 es equivalente ¿a qué? A decir 4 elevado a la 3. Fíjense que 4 por 4 es igual a 16 y 16 por 4 es igual a 64. Ya aquí nosotros entendemos, ¿verdad? Que nosotros podemos emplear la propiedad de la función inversa, ¿verdad? Entendiendo que tenemos la función logarítmica base 4 evaluada en su inversa, que es la exponencial con base 4. Por lo tanto, el resultado es lo que tenemos en el exponente, ¿verdad? O sea, en este caso es 3. Observen ese ejercicio
Pueden pausar el video para que lo estudien con detenimiento. Vamos entonces para el segundo ejercicio. Bueno, en el segundo tenemos logaritmo base 2 de 80 menos logaritmo base 2 de 5. Bueno, nos tenemos que preguntar qué ley o qué ley de los logaritmos nosotros podríamos utilizar. Donde nosotros tenemos una diferencia es en la segunda, ¿verdad? Observen, es una diferencia del logaritmo de una misma base. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Diferencia del logaritmo de una misma base. ¿Qué sucede con A y con B? Bueno, toda esta diferencia se escribe como un solo logaritmo, donde ahora yo voy a tener este número, es el numerador, y el otro número es el denominador, ¿verdad? Muy bien. Fíjense aquí, tenemos 80 entre 5, viene siendo, en este caso, viene siendo 16. Entonces, ¿qué tenemos? Logaritmo base 2 de 16. Y nosotros lo que podríamos hacer es reescribir el 16 como una expresión exponencial cuya base es 2. En este caso es 2 a la 4 es igual a 16. Observen que ahora podemos emplear la propiedad de la función inversa y el resultado viene siendo entonces este que está aquí, ¿verdad? Ese exponente. Muy bien. En este caso es 4. Vamos para el próximo ejercicio. Aquí tenemos negativo 1/3, logaritmo común, o sea, esta base es 10 y lo tenemos evaluado en 8, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en este caso, observen lo siguiente. Denme un segundo. Quiero que vean qué propiedad ustedes van a estar utilizando en ese tercer ejercicio, estudiantes. Vamos a ver. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Observen. Fíjense que esto es una constante multiplicada a esa expresión logarítmica. Por lo tanto, en este caso, fíjense, tenemos una constante multiplicada a la expresión logarítmica. Por lo tanto, podemos ir del lado derecho al lado izquierdo. Observen ahora dónde se va a mantener la constante. La constante va a estar en el exponente de a, ¿verdad? Por lo tanto, yo podría escribir esto de esta manera. Logaritmo común 8 elevado ¿a la qué? A la 1/3, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, esto es equivalente a nosotros tener, por ejemplo, 1 sobre, fíjense, 8 elevado a la 1/3. Ahora el exponente es positivo, ¿verdad? Pero ¿qué viene siendo 8 elevado a la 1/3? Bueno, esto es equivalente a nosotros decir 1 sobre raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 8 es 2, por lo tanto, esto es el logaritmo común de 1/2. Ya en esta ocasión, lo que nosotros podemos hacer es utilizar la calculadora para encontrar una expresión para el logaritmo de 1/2, el logaritmo común de 1/2. Vamos entonces a utilizar la calculadora para hallar ese valor.
nosotros, por ejemplo, podríamos estar utilizando esta calculadora. Algunos de ustedes van a tener esta calculadora, ¿verdad? Fíjense de lo siguiente. Por ejemplo, nosotros podríamos tener lo siguiente. Vamos a ver. Fíjense aquí, el logaritmo común, ¿verdad? Tiene que el 10 explícito. Bueno, vamos a hacer una prueba. Si yo evalúo el logaritmo común en 10, eso es 1. Vamos a ver. Primero yo voy a escribir 10 y luego logaritmo. ¿Se fijan? Eso es 1. En este tipo de calculadora, nosotros tenemos que entrar primero el argumento y luego presionar la tecla de la función. Por ejemplo, en este ejercicio nosotros tenemos un medio, o sea, 1 dividido 2, que es 0.5, y luego logaritmo base 10. Fíjense que el resultado nos da a negativo 0.3, ¿verdad? Vamos a escribirlo así. Negativo 0.3. Ahora bien, o sea, este es el tipo de calculadora donde primero entramos el valor del argumento y luego presionamos la tecla de la función. Ahora observen el otro tipo de calculadora que ustedes pueden tener. El otro tipo de calculadora puede ser esta. Fíjense, en este caso, en este tipo de calculadora, primero yo tengo que entrar la función de logaritmo. Observen que en esta tecla ya no tiene el 10 escrito explícitamente, aunque cuando lo despliega en pantalla se entiende que es logaritmo 10. Yo voy a colocar un paréntesis y aquí voy a tener un medio. Presiono Enter y fíjense, es nuevamente negativo 0.3 aproximado, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos. También podríamos utilizar Desmos. Desmos, por ejemplo, vamos a funciones, logaritmo, es de un medio y ya de inmediato nos da el resultado negativo 0.3. Y con eso, estudiantes, hemos culminado esta introducción, este primer subtema.